Mis padres intentaron transferir mi herencia a su hija favorita, pero mis abuelos se dieron cuenta. Nunca imaginé que un simple día de reunión familiar podría cambiar mi vida para siempre. Ese día parecía igual a los demás, como cualquier otra lectura de testamento que había ocurrido en nuestra familia. Pero algo me decía que eso iba a ser diferente. Aún no lo sabía, pero mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Llegué más temprano como siempre, porque mi abuela me había pedido llegar antes para sentirse más tranquila en el ambiente. Mi madre me miró de arriba a abajo, como si ya supiera lo que estaba por pasar, y ni siquiera se molestó en saludarme como normalmente lo hacía. El tono de frialdad se sentía en el aire, algo que ya estaba acostumbrada, pero ese día parecía haber una tensión extra. Tal vez era por el hecho de que todos esperaban ansiosos la lectura del testamento de mi abuelo, quien había fallecido recientemente. Antes de empezar a contar esta historia, no olvides dejar un me gusta si te gustó el video y suscribirte al canal para ver más videos como este. Cuando el abogado empezó a leer las palabras del testamento, todo parecía muy formal y distante, hasta que mencionó mi nombre. Ahí supe que algo no estaba bien. La herencia será transferida a María Clara Rivas. Leyó en voz alta. Me quedé congelada. Nunca había escuchado nada de esto, y todos en la sala dejaron de respirar por un segundo. La mirada de mis padres era una mezcla de incredulidad y furia, pero lo más impactante fue el rostro de mi hermana. Parecía a punto de estallar. El abogado continuó leyendo, y todo empezó a tener sentido. Sabía que había algo extraño, pero nunca imaginé que mi abuelo, el hombre que siempre me trató con tanto cariño, hubiera sido tan traicionado. Eu me dejó todo, pero no sabía cuánto de eso estaba relacionado con la mentira que mis padres me habían contado. Siempre me dijeron que él estaba en un hogar de ancianos, que estaba molesto conmigo, que nunca lo visité, pero todo era mentira. Me alejaron de él para transferir la herencia a mi hermana, que era la favorita de ellos. Tenía que enfrentar la verdad, pero el golpe más grande aún estaba por llegar. La sala estaba llena de un silencio incómodo mientras el abogado continuaba leyendo, y yo sentía como el aire se volvía más pesado con cada palabra que salía de su boca. Mis padres, que siempre habían tenido el control de todo, no sabían qué hacer. Mi madre mantenía una sonrisa forzada, una fachada que nunca antes había visto tan rota, mientras mi hermana parecía estar luchando por no estallar en llanto. Nadie dijo una palabra mientras el abogado mencionaba las condiciones del testamento. El rostro de mi madre palideció cuando se mencionó que la casa, que tanto había sido un símbolo de su dominio, quedaba para mi abuela, junto con una suma importante de dinero para su manutención. Nadie en la sala sabía cómo reaccionar. Yo, por otro lado, sentía una mezcla de rabia y alivio, como si finalmente hubiera empezado a entender todo lo que había pasado durante años. Fue entonces cuando el abogado llegó a la parte que cambiaría todo. El resto de los bienes serán entregados directamente a María Clara Rivas, dijo con calma. Y las palabras golpearon como un martillo. Fue como si el mundo se detuviera por un momento. El rostro de mi hermana se tornó completamente rojo, sus ojos llenos de furia. Me miraba como si fuera la peor persona del mundo, como si yo fuera la culpable de todo lo que había pasado. Yo no entendía cómo mis padres habían sido capaces de llegar a ese punto, cómo habían manipulado la relación entre mi abuelo y yo, cómo habían creado toda esa mentira sobre su supuesta furia y desprecio por mí. Ellos siempre me habían alejado de él, me habían contado que estaba demasiado ocupado, que me avergonzaba de ellos, pero lo que nunca supe hasta ese momento fue que todo había sido una estrategia para quedárselo todo. Mientras el abogado continuaba leyendo el testamento, me sentí más fuerte. Todo estaba claro. Ahora mi abuelo nunca dejó de quererme, y todo lo que mis padres hicieron fue por dinero. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Esto es ridículo, dijo con voz temblorosa, mientras su tono de autoridad se desmoronaba por completo. Su rostro estaba completamente desencajado, como si no pudiera aceptar lo que estaba sucediendo. Mi hermana, furiosa, comenzó a hablar entre dientes, pero nadie la escuchaba. Yo sentía una extraña sensación de poder que nunca había experimentado, mientras mis padres y mi hermana luchaban por encontrar una salida a esa situación. Yo me sentía más decidida que nunca a no dejarme manipular. Todo lo que había creído sobre mi familia
Todo lo que había aceptado como cierto durante tanto tiempo se desmoronaba frente a mí. ¿Cómo habían sido capaces de mentirle a su propio padre, a su propio abuelo, para manipularme y quitarme lo que me correspondía? Miré a mi abuela, que estaba sentada en el rincón de la sala, tranquila, con una leve sonrisa en su rostro, como si todo eso estuviera sucediendo exactamente como lo había planeado. En ese momento, supe que, al final, era ella quien había ganado, no ellos. Cuando el abogado terminó de leer, se hizo un silencio absoluto. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que algo tenía que cambiar. Mi madre, con lágrimas en los ojos, intentó hacer una última jugada emocional. «Tú no entiendes. Todo lo que hicimos fue por tu bien», dijo, su voz quebrada. «Queríamos protegerte». Su frase sonaba vacía, como si todo lo que hubiera hecho fuera justificar sus propias decisiones. Pero ya no le creía. Sabía lo que había detrás de sus palabras. Sabía que sus intenciones nunca habían sido protegerme, sino manipularme para conseguir lo que querían. Miré a mi abuela de nuevo y tomé su mano con firmeza. Todo lo que había pasado, toda la mentira, la manipulación, todo eso ahora tenía sentido, y no me importaba lo que sucediera a partir de ahora. No podía seguir viviendo en esa mentira, no podía seguir permitiendo que ellos destruyeran lo que quedaba de mi familia. Había llegado el momento de poner un punto final. Cuando vi la expresión de mis padres y mi hermana, supe que no había vuelta atrás. La verdad ya estaba afuera. Y aunque intentaron defenderse, era evidente que la mentira que habían construido durante tantos años se estaba desmoronando. Mi madre, con el rostro lleno de desesperación, empezó a murmurar palabras sin sentido, intentando manipularme una vez más, apelando a lo que solía ser mi debilidad, a la culpa. «Sabes que siempre te cuidamos, que hicimos todo por ti», me decía, como si de alguna manera eso pudiera cambiar el hecho de que habían manipulado mi relación con mi abuelo. Mi hermana, por su parte, no podía dejar de mirarme con ese odio profundo que solo una traición puede generar. No era solo rabia, era el sentimiento de haber perdido algo que siempre creyó que le pertenecía. Pero lo que no entendían era que esa herencia no solo era dinero o propiedades, era el amor que mi abuelo me había dado durante toda su vida. Un amor que ellos trataron de arrebatarme, pero que al final no pudieron destruir. La situación se puso aún más tensa cuando mi madre, ya al borde de las lágrimas, intentó convencerme de que todo eso era un malentendido, que ella nunca quiso alejarme de la familia, que todo lo que había hecho era por mi propio bien. Pero ya no podía seguir creyendo en sus mentiras. Había pasado años alejada de mis abuelos, años en los que me habían dicho que estaban molestos conmigo, que no me visitaban porque ya no querían verme. Nunca supe si esas palabras eran suyas o de mis padres. Lo que sí sabía es que ellos habían manipulado cada momento, cada visita, cada llamada que podría haber tenido con ellos. Cuando finalmente entendí todo, me sentí tan impotente, tan vacía de todo lo que creía que era cierto. Mi abuelo había muerto creyendo que lo había abandonado, y mi madre seguía tratando de justificar lo injustificable. Fue en ese momento, mirando a mi hermana y mis padres, que tomé la decisión de hacer algo que nunca había hecho antes, al dejarlos atrás. Ya no podía ser parte de esa mentira, no podía seguir permitiendo que destruyeran lo poco que quedaba de mi familia verdadera, la familia que siempre me había amado, a pesar de todo. Finalmente, después de todo lo que había sucedido, decidí que ya no podía permitir que mis padres o mi hermana se quedaran cerca de mi abuela. No solo por lo que me habían hecho a mí, sino por todo el daño que habían causado a ella también. Llamé al abogado y con una determinación que nunca había sentido, le pedí que organizara todo para notificar a mis padres y a mi hermana que tenían una semana para desocupar la casa de mi abuela. Ellos no merecían estar cerca de ella, ni de su herencia, ni de nada que perteneciera a alguien que había sido tan honesto, tan puro de corazón. Cuando les entregué la notificación, sus caras cambiaron de inmediato. Mi madre, como siempre, trató de manipularme, apelando a esa compasión que alguna vez había funcionado conmigo, pero ahora ya no era la misma. No sentía remordimiento, solo la necesidad de proteger a mi abuela y todo lo que ella significaba para mí. Mi madre no podía entender que, después de tantos años de control,
Yo finalmente estaba tomando las riendas de mi vida, sin dejarme llevar por sus mentiras. El día de la mudanza llegó y, como era de esperar, todo se llenó de tensión. Cuando llegué a la casa de mi abuela, la encontré a mi madre sentada en las escaleras, con el rostro hinchado y el maquillaje corrido, un reflejo de todo lo que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Me miró con un odio tan profundo que me sorprendió, pero ya no sentía miedo. Ya no me sentía como la niña que siempre había tratado de complacer a todos. Me senté frente a ella, sin apartar la mirada. ¿De verdad no tienes corazón?, me preguntó, su voz llena de veneno. ¿Nos vas a dejar sin nada a tus propios padres en la calle? Su voz temblaba, pero ya no me importaba. No me importaba lo que pensara, no me importaba lo que dijera, lo que me importaba era que había hecho lo correcto. No me dejaste otra opción, le respondí. Lo que hiciste fue destruir todo lo que podía haber tenido con mi abuelo, y ahora solo están recibiendo lo que sembraron. No sabía si mis palabras la alcanzaron, pero no me importaba. Mi abuela y yo estábamos a salvo, y eso era todo lo que importaba. Después de todo lo que había pasado, mi madre intentó un último movimiento. Sabía que estaba derrotada, pero aún intentó apelar a lo que quedaba de mi compasión. Nos sacrificamos por ti, dijo, con una voz suave, como si eso pudiera hacer que olvidara todos los años de manipulaciones y mentiras. Pensamos que te estábamos protegiendo. Ya no podía escuchar más esas palabras. Cada vez que las decía sentía como si estuviera intentando justificar su traición, como si realmente creyera que yo debía estar agradecida por todo lo que había hecho. Pero lo que ella nunca entendió es que su sacrificio nunca fue por mí, sino por ellos mismos. Querían el control, querían el dinero, querían todo lo que mi abuelo había construido y no se detuvieron ante nada para conseguirlo. No me sacrificaste por mí, mamá, le respondí. Me sacrificaste por tu propio beneficio, por lo que podías ganar a costa de mi relación con mi abuelo. Ya no había vuelta atrás, y sabía que no importaba lo que dijera. Nunca cambiarían, en solo quedaba seguir adelante. La semana siguiente, todo comenzó a estabilizarse. Mi abuela y yo nos quedamos en la casa, organizando las cosas, cuidándonos mutuamente. A veces, me sentaba junto a ella, y por un momento, podía olvidar todo el caos que había dejado atrás. Ella me miraba con esa calma que siempre había tenido, como si todo lo que había sucedido fuera solo una pequeña tormenta que ya había pasado. Con el tiempo, nos fuimos adaptando a una nueva vida, una vida en la que ya no teníamos que preocuparnos por las mentiras y el control de mis padres. Sin embargo, su situación empeoró. Mi madre y mi padre, sin el dinero que tanto habían esperado, comenzaron a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Los rumores decían que estaban pasando por dificultades económicas, tratando de sobrevivir sin la herencia que pensaban que les correspondía. Mi hermana, por su parte, intentó demandar a mi abuela, pero el caso fue rápidamente desestimado. A pesar de todo lo que había pasado, sentí una extraña sensación de paz. Sabía que, de alguna manera, mi abuelo hubiera estado orgulloso de mí. Y en ese momento, sentí que todo lo que había luchado por recuperar valía la pena. Con Euchempu, mi vida comenzó a cambiar. Todo lo que había vivido hasta ese momento parecía tan distante, como si ya no tuviera nada que ver con la persona que era ahora. Había dejado atrás a mis padres, a mi hermana, y aunque parte de mí todavía sentía una especie de dolor por todo lo que había perdido, sabía que era lo mejor. Mi abuela y yo nos volvimos más cercanas, y nuestra relación floreció de una manera que nunca antes había sido posible. Lo que mis padres habían intentado destruir ahora se estaba reconstruyendo, pero de una forma más sólida, más genuina. Era como si, al final, el amor y la verdad hubieran prevalecido. Mi abuela, con su sabiduría y tranquilidad, me enseñó a ver las cosas de una forma diferente. Ya no me preocupaba tanto por lo que los demás pensaran de mí, por lo que había perdido, porque sabía que al final lo que realmente importa es lo que uno es capaz de hacer por los demás, por aquellos que realmente te aman. Y eso era lo que había recuperado. El tiempo pasó, pero la lección que aprendí ese día nunca se me olvidó. Aprendí que, aunque la familia puede ser una de las cosas más importantes en la vida, no siempre está llena de amor verdadero. A veces, las personas que más amas son las que pueden hacerte daño. Y eso es algo que uno no puede
ignorar. Pero también aprendí que uno tiene el poder de cambiar las cosas, de reconstruir lo que ha sido destruido, incluso cuando todo parece perdido. Ya no tenía miedo de enfrentar la verdad, de poner fin a las mentiras y manipulación. Había llegado al punto de no necesitar la aprobación de nadie. Mi abuela y yo estábamos bien, y esa era la única verdad que importaba. Y aunque el resto de la familia siguiera siendo una sombra distante, yo había encontrado algo mucho más valioso: mi propia paz. Cuando finalmente todo se calmó, algo en mí se liberó. Ya no sentía la angustia que me había consumido durante tanto tiempo. A veces, mientras estaba sentada con mi abuela, pensaba en todo lo que había sucedido, pero de alguna manera ya no me dolía tanto. Había aprendido a perdonar, no por ellos, sino por mí misma. No podía seguir cargando con ese peso. No podía seguir atormentada por lo que había pasado. Mis padres, mi hermana, todo lo que me hicieron ya no tenía poder sobre mí. Y, aunque sabía que mi relación con ellos nunca sería la misma, entendí que la paz que había encontrado en mi abuela y en mi propia vida valía mucho más. Nadie podría arrebatarme eso. Las visitas a la casa, los momentos tranquilos con mi abuela, esos eran los recuerdos que realmente importaban, no las mentiras ni las luchas por el dinero. Los meses pasaron y la situación de mis padres solo empeoró. Los vi luchar por encontrar alguna salida, pero su vida ya no era la misma sin la herencia que tanto anhelaban. Mi hermana, frustrada, intentó de nuevo demandar a mi abuela, pero el caso fue rápidamente desestimado. No pude evitar sentir una pequeña satisfacción al ver cómo la avaricia de ellos finalmente les pasaba factura. Mi madre, que alguna vez me había manipulado tan fácilmente, ahora tenía que enfrentar la dura realidad de sus propios actos. A pesar de la dureza de todo lo que había sucedido, no pude evitar sentir que, de alguna manera, la vida les había dado lo que merecían. Y en cuanto todo esto ocurría, yo seguía con mi abuela, más unida que nunca, construyendo nuestra propia vida. Lejos de las sombras de una familia rota, en algún momento ya no me importaba lo que mis padres pensaran o dijeran. Ellos habían sido los responsables de todo lo que había sucedido, pero ya no podía seguir permitiendo que su negatividad me afectara. Había aprendido a poner límites, a no dejar que las manipulaciones me envolvieran otra vez, aunque sabía que aún podían intentar hacerme daño de alguna forma. Ya no tenía miedo. Estaba decidida a seguir mi propio camino, con la gente que realmente me apoyaba. Mi abuela, con su paciencia infinita, me ayudó a entender que lo más importante era la paz interior, no las riquezas ni las luchas por el poder. El amor y el respeto mutuo entre ella y yo valían mucho más que cualquier bien material, y eso era lo que me había enseñado este proceso tan doloroso. Un día, mientras organizábamos algunas cosas en la casa, mi abuela me miró y, con una sonrisa cálida, me dijo: lo que más me importa es que hayas aprendido a ser fuerte, a no dejarte llevar por las mentiras. Sus palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba. Ella había sido testigo de todo el sufrimiento que había pasado, pero nunca dejó que eso nos separara. En ese momento entendí que la verdadera herencia que mi abuelo me había dejado no era solo el dinero o los bienes materiales, sino las lecciones que me habían sido dadas a la importancia de la familia, el valor de la honestidad y, sobre todo, el poder de la verdad. Todo lo que había sucedido, aunque doloroso, me había enseñado a ser más resiliente, a no depender de nadie para mi felicidad ni para mi paz. Y fue entonces cuando supe que, al final, había ganado mucho más de lo que cualquier dinero podría haberme dado. En algún momento, ya no me importaba lo que mis padres pensaran o dijeran. Ellos habían sido los responsables de todo lo que había sucedido, pero ya no podía seguir permitiendo que su negatividad me afectara. Había aprendido a poner límites, a no dejar que las manipulaciones me envolvieran otra vez. Aunque sabía que aún podían intentar hacerme daño de alguna forma, ya no tenía miedo. Estaba decidida a seguir mi propio camino, con la gente que realmente me apoyaba. Mi abuela, con su paciencia infinita, me ayudó a entender que lo más importante era la paz interior, no las riquezas, ni las luchas por el poder. El amor y el respeto mutuo entre ella y yo valían mucho más que cualquier bien material, y eso era lo que me había enseñado este proceso tan doloroso. Un día,
Mientras organizábamos algunas cosas en la casa, mi abuela me miró y, con una sonrisa cálida, me dijo: "A lo que más me importa es que hayas aprendido a ser fuerte, a no dejarte llevar por las mentiras". Sus palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba. Ella había sido testigo de todo el sufrimiento que había pasado, pero nunca dejó que eso nos separara. En ese momento entendí que la verdadera herencia que mi abuelo me había dejado no era solo el dinero o los bienes materiales, sino las lecciones que me habían sido dadas a la importancia de la familia, el valor de la honestidad y, sobre todo, el poder de la verdad. Todo lo que había sucedido, aunque doloroso, me había enseñado a ser más resiliente, a no depender de nadie para mi felicidad ni para mi paz. Y fue entonces cuando supe que, al final, había ganado mucho más de lo que cualquier dinero podría haberme dado. Nunca imaginé que algo tan simple como un testamento pudiera tener tanto poder para cambiarlo todo. Aquella lectura de testamento, ese día que parecía tan ordinario, fue en realidad el principio de un proceso de transformación interna que no había visto venir. Al principio, no entendía todo lo que estaba pasando, pero con el tiempo fui comprendiendo que todo tenía un propósito. La traición de mis padres y hermana, aunque dolorosa, me enseñó a ser más fuerte, más consciente de lo que realmente valía la pena. No solo era el dinero o los bienes materiales los que importaban, sino el amor genuino y el respeto que se había perdido en el camino. Mi vida se convirtió en una constante búsqueda de honestidad y integridad y de reconstruir lo que una vez fue destruido. Ya no sentía que tenía que demostrar nada a nadie. Al final, lo único que realmente me importaba era mi paz, y la había encontrado. Hoy, miro atrás y me doy cuenta de que todo lo que sucedió fue una lección difícil pero necesaria. El dolor, la confusión, las mentiras, todo eso quedó atrás. Y aunque el proceso fue largo, a veces siento que esa parte de mi vida ya no forma parte de mí. Todo lo que mi familia intentó arrebatarme, lo recuperé de una forma que ni ellos pudieron imaginar. Y, lo más importante, lo hice por mí misma, no por venganza, sino por el deseo de ser libre, de ser auténtica. Ahora, con mi abuela a mi lado, siento que he cerrado un capítulo de mi vida que solo yo podía escribir. Y, aunque no sé qué vendrá después, sé que estoy lista para enfrentarlo, con la cabeza en alto y el corazón en paz. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un me gusta y también un comentario diciendo lo que te pareció. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para ver más videos como este.